Bueno, básicamente nuestro proyecto se trata de registrar y organizar los datos de un estudiante universitario. Momento. Los datos de un estudiante universitario por medio de un árbol ABL. Esto para que la búsqueda y la organización sean mucho más eficientes. Entonces tenemos la definición del nodo, que básicamente es una estructura estudiante, donde va la información de dicho estudiante. Esta información consta del código, del nombre, el apellido, el semestre, el promedio del semestre, que si bien él se lo sabe, lo puede ingresar, y si no se lo sabe, lo vamos a calcular. También el promedio acumulado y la situación académica. Esto lo vamos a lograr mediante los siguientes métodos. Tenemos el método de altura, que es necesario para calcular la altura del árbol. Tenemos el factor de balanceo, que es muy importante porque es el que nos va a determinar qué rotaciones necesitamos para balancear el árbol. Tenemos el constructor estudiante, tenemos la rotación simple a la derecha, la rotación simple a la izquierda, la rotación doble a la derecha y la rotación doble a la izquierda. También tenemos el método balancear, el método insertar, donde se van a ingresar los datos del estudiante, el método unir y eliminar para eliminar un nodo del árbol sin que éste pierda su balance. Tenemos el método para mostrar el árbol y tenemos los recorridos que ya están preestablecidos, que es en orden, preorden, posorden. Tenemos un método para obtener la raíz, tenemos un método búsqueda para ver si un estudiante se encuentra dentro del árbol, tenemos la búsqueda por código, la búsqueda por promedio, tenemos otro método que es para validar un estudiante. Esto lo utilizamos en el main para garantizar de que no se ingresen el mismo estudiante dos veces, y tenemos la búsqueda por situación académica. También tenemos los métodos para calcular el promedio y el promedio acumulado. Y también, si el estudiante no conoce su situación académica, por medio del promedio acumulado, nosotros la vamos a calcular. Entonces ahora tenemos acá el archivo .cpp, que bien comenzamos con nuestro constructor que inicializa la raíz en null. Seguimos con el método tener raíz, que básicamente nos va a devolver la raíz del árbol. El método de altura, para obtener la altura del árbol. Tenemos el factor de balanceo, que, como bien ya lo dije, es importante para ver qué rotaciones vamos a aplicar en la función de balanceo para que nuestro árbol esté balanceado. Tenemos la rotación simple a la izquierda. Esto básicamente es si tenemos un desbalance en la derecha, hacemos una rotación simple a la izquierda, luego la rotación simple a la derecha. Si tenemos un desbalance en la izquierda, luego una rotación doble a la derecha, es decir, si tenemos un desbalance a la izquierda y la altura del nodo interior es mayor, hacemos una rotación doble a la izquierda y una rotación doble a la derecha y una rotación doble a la izquierda si ocurre lo mismo en la parte del subárbol derecho. Luego tenemos la función equilibrar, que esta es una de las más importantes, o la más importante en un árbol ABL, porque es la que va a balancear nuestro árbol. Entonces, esto como el método principal que vamos a utilizar es el factor de balanceo, que es el que nos va a indicar cómo vamos a balancear nuestro árbol. Si el factor de balanceo es mayor a 1, esto quiere decir que hay un desbalance a la izquierda, entonces se hace una rotación a la derecha. Y si el factor de balanceo del subárbol izquierdo es menor a 0, se hace una rotación doble a la derecha. Si no, si hay un desbalance, si el factor de balanceo es menor a 1, entonces hay un desbalanceo a la derecha y se hace una rotación. Primero se hace una rotación doble a la izquierda y luego, si el factor de balanceo
del subárbol derecho menor a 0, se hace una rotación simple a la izquierda. Luego tenemos el método de insertar los elementos en el árbol. Básicamente es ingresar los datos del estudiante. El código, el nombre, el apellido, el semestre, el promedio acumulado, la situación académica. Nosotros vamos como el árbol ABL está organizado donde los datos que son menores se ubican a la izquierda y los datos que son mayores se ubican a la derecha. Vamos a tomar como referencia es el código del estudiante. Entonces, validamos de que si el código del estudiante es menor a la raíz del nodo donde estoy ubicado, se va ingresando hacia la izquierda y si no, se va ingresando hacia la derecha. Luego tenemos la función de eliminar un nodo del árbol, que básicamente lo que hace es que eliminamos un nodo y luego con la función unir nos garantizamos que quede balanceado nuestro árbol. Luego tenemos el método de mostrar el árbol. Básicamente vamos a recorrer todo el árbol y lo vamos a ir mostrando. Vamos a ir mostrando la raíz de cada nodo. Luego tenemos los recorridos, el inorden, que es izquierda, raíz, derecha. También tenemos el preorden, que es raíz, izquierda, derecha. Y tenemos el postorden, que es izquierda, derecha, raíz. También tenemos la búsqueda de un elemento en el árbol. Esto básicamente es, inicializamos una variable R en 0, verificamos si nuestro árbol está vacío o no y vamos a buscar si el estudiante existe por la izquierda y también lo buscamos por la derecha, dado caso tal que lo encontremos, R va a cambiar su valor y ahora va a ser 1. Esto solo nos va a indicar si el estudiante existe o no. Luego vamos a buscar el estudiante por el código. Aplicamos casi que la misma lógica, simplemente que acá, si encontramos al estudiante, vamos a imprimir la raíz de ese nodo donde está el estudiante, con su nombre, su apellido, el semestre, el promedio del semestre y el promedio acumulado. Luego tenemos la búsqueda por situación académica. Aplicamos también la misma lógica. Verificamos que el árbol no esté vacío. Si se encuentra en la raíz del nodo, vamos a imprimir la información del estudiante. Si no, hacemos una búsqueda por la izquierda o si no, una búsqueda por la derecha. Ahora tenemos la búsqueda del estudiante por promedio. Básicamente aquí nos basamos en que vamos a buscar al estudiante en en ciertos rangos donde se encuentra el promedio. O sea, vamos a buscar por rango. En este caso, tenemos el rango de 0 a 3, tenemos el rango de 3 a 4 y de 4 a 5. Y aplicamos la misma lógica que en los métodos anteriores de búsqueda. También tenemos la función validar estudiante. La función validar estudiante la utilizamos en el mail con el fin de que el usuario no ingrese 2 veces el mismo estudiante. Luego tenemos también uno de los métodos más importantes que es lo que utiliza nuestro proyecto, que es el calcular el promedio del semestre. Para calcular el promedio del semestre son las notas finales de cada materia y su número de crédito. Entonces, le preguntamos al usuario cuántas materias matriculó. En este caso, es el estudiante. Y con un ciclo for vamos recorriendo el número de materias que matriculó y le vamos pidiendo la nota y los créditos de esa materia. También verificamos si el estudiante retiró o no esa materia. Si el estudiante retiró esa materia, no vamos a calcular el promedio. Y si no la retiró, ahí sí entramos a calcular el promedio, que es que el promedio se calcula básicamente como la suma de la nota final por el número de créditos de esa materia, la suma de todos ellos, sobre la suma de todos los créditos totales del semestre.
También calculamos el promedio acumulado. El promedio acumulado es un poquito parecido al anterior, solo que aquí sacamos los promedios de cada semestre y los dividimos entre el número de créditos totales, es decir, la suma del número de créditos de cada semestre. Este promedio acumulado es muy necesario porque lo vamos a necesitar para calcular la situación académica del estudiante. Acá calculamos la situación académica del estudiante. Primero, verificamos que la situación sea igual a 0, es decir, que el estudiante no conoce su situación académica y necesita calcularla. Vamos a pedirle el semestre al estudiante y dependiendo cuántos semestres haya ingresado, así vamos a hacer el recorrido en el ciclo for. Entonces le pedimos el promedio del semestre. Si no se sabe el promedio del semestre, le pedimos que ingrese 0 para calcularlo. Comprobamos que si ingresó 0, nos regresamos al método de calcular el promedio. No salimos y le preguntamos el número de créditos cursados del semestre. Luego calculamos el promedio acumulado y si el promedio acumulado es menor de 3.2, vamos a tener un contador que va a ir aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más veces el contador, si el contador va aumentando, quiere decir que el estudiante va bajando su situación académica, es decir, va empeorando. Y si su promedio acumulado es mayor o igual a 3.2, ya ahí va mejorando su situación académica. Si el contador es menor o igual a 0, quiere decir que se encuentra en una situación normal. Tienes un minuto. Si es igual a 1, se encuentra en prueba académica parcial. Y si es mayor a 1, se encuentra en prueba académica total. Luego tenemos el main, que es un menú donde se encuentran todas las opciones que tiene el usuario para insertar, mostrar, borrar, recorrer el árbol, etc. Y esto lo hacemos con un switch donde está el caso 1, o sea, vamos a recorrerlo por todos los casos. Ya no me da tiempo, profe. Ya. Gracias. No me da tiempo de mostrar